Ya has oído hablar de la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Los dos hijos de Adán y Eva. Caín, consumido por la envidia, terminó cometiendo un crimen terrible. Le quitó la vida a su propio hermano después de ver que su ofrenda fue rechazada por Dios, mientras que la de Abel fue aceptada. Pero, contrario a lo que mucha gente piensa, esto no fue un simple impulso o una actitud del momento. Caín ya estaba alimentando ese sentimiento negativo dentro de él, tanto que llegó a planear todo. Llamó a Abel a un lugar apartado y allí cometió el primer asesinato de la humanidad. Antes de eso, Dios ya había advertido a Caín sobre el peligro del pecado e incluso le dio una oportunidad de cambiar. Pero Caín ignoró la advertencia y siguió por el peor camino. Todos conocen esta parte de la historia donde Caín mató a Abel. Pero, ¿y después? ¿Qué le pasó a Caín después de matar a Abel? La Biblia cuenta que Dios puso una marca en Caín para que nadie lo matara en venganza. Pero, ¿qué marca era esa? ¿Y quién podría querer vengarse de él, si en ese momento solo existían sus padres? Además, el texto bíblico también dice que Caín huyó, encontró una esposa, tuvo un hijo e incluso fundó una ciudad. Pero, ¿de dónde surgió esa mujer? ¿Y quiénes eran los habitantes de esa ciudad? Mucha gente tiene dudas sobre esto. Y si quieres entender mejor la historia de lo que le pasó a Caín después de que mató a Abel y descubrir respuestas sorprendentes, deja tu like y mira este video hasta el final. Algunas personas creen que Adán y Eva no fueron los únicos seres humanos creados por Dios y que podrían existir otras familias en el mundo, pero que la Biblia no menciona esto. ¿Será que esta teoría tiene sentido? Es exactamente de esto que vamos a hablar en este video. Cámara de cine. Pero antes, vamos a entender mejor lo que le pasó a Caín después de matar a Abel. La Biblia cuenta que Dios confrontó a Caín con una pregunta directa: ¿dónde está Abel, tu hermano? Pero, ¿Dios preguntó esto porque no sabía la respuesta? Claro que no. Dios lo sabe todo. En realidad, esta pregunta es parte de un patrón que vemos en Génesis. Siempre que Dios iba a aplicar un juicio, primero hacía una especie de investigación. Por ejemplo, antes de expulsar a Adán y Eva del jardín, Dios les preguntó qué habían hecho. Antes de maldecir a Caín, también lo interrogó. Y antes de confundir las lenguas en la Torre de Babel, el Señor descendió para ver lo que los hombres estaban construyendo. Esto no significa que Dios necesitara esa información, sino que siempre actúa con justicia, mostrando que su juicio se basa en la verdad. Además, Dios siempre ha hablado con los seres humanos de una manera que podamos entender. Por eso la Biblia usa muchas expresiones llamadas antropomórficas y antropopáticas, es decir, que describen a Dios usando características humanas, como manos, ojos o sentimientos. Cuando el texto dice que Dios descendió para ver Babel, por ejemplo, no significa que literalmente tuvo que ir allí, sino que estaba prestando atención y actuando de manera justa. Este patrón de comunicación divina es muy interesante y nos ayuda a entender mejor la relación entre Dios y la humanidad. En el libro de Génesis, algo llama la atención. Ni Adán, ni Eva, ni Caín demostraron arrepentimiento o confesaron sus pecados cuando Dios los cuestionó. En cambio, Adán y Eva intentaron justificarse y culparse mutuamente. Caín, cuando Dios le preguntó dónde estaba Abel, respondió de manera arrogante e insensible: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta no solo fue una mentira ante Dios, que todo lo ve, sino que también reveló un corazón completamente endurecido. Caín no demostró amor ni responsabilidad por su prójimo. Esto nos muestra algo profundo. El ser humano pecador es tan ciego que cree que puede engañar a Dios. Intenta justificarse de todas las formas, pero por sí solo no puede reconocer su error y arrepentirse de verdad. Por eso la Biblia enseña que es el Espíritu Santo quien convence al hombre del pecado y lo lleva a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, Dios le reveló a Caín algo impresionante: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto significa que la sangre inocente de Abel clamaba por justicia. Aquí percibimos la gravedad del pecado ante Dios. No puede ser escondido.
y hasta la tierra da testimonio de las injusticias cometidas. Esta idea aparece nuevamente en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12 y 24, donde se dice que la sangre de Jesús habla cosas superiores a la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza y castigo, pero la sangre de Cristo clama por perdón y reconciliación. Esto muestra el poder de la obra redentora de Jesús, que transforma el grito de justicia en una invitación a la gracia. Pero Caín no quiso arrepentirse, y por eso Dios pronunció su sentencia: sería maldito sobre la tierra. El suelo, que ya había sido afectado por el pecado de Adán, ahora se volvería aún más hostil para Caín. No podría cultivar la tierra y perdería su vocación de agricultor. Además, Dios declaró que Caín viviría como un errante y fugitivo, sin un lugar fijo al que llamar hogar. Esta historia nos enseña algo muy serio. El pecado separa al hombre de Dios y lo aleja del propósito para el que fue creado. Pero hay esperanza. A partir de ese momento, Caín no tendría un hogar fijo. Viviría como un peregrino, siempre vagando, sin descanso. Cuando Dios pronunció su sentencia, el corazón endurecido de Caín finalmente sintió el peso del pecado. Pero, en lugar de arrepentirse de verdad, solo se desesperó por las consecuencias. Caín lamentó que su castigo era demasiado grande para soportar, pero fíjate, no demostró un arrepentimiento genuino. Lo que realmente molestó a Caín fue el miedo a ser asesinado por alguien, ya que ahora era un asesino. Pero en ningún momento demostró temor a Dios o reconoció que había pecado contra el Señor y contra su hermano. No le preocupó el error que cometió, solo lo que podría pasarle. Ahora, una pregunta curiosa surge aquí. ¿De quién tenía miedo Caín? Si hasta entonces la historia bíblica mencionaba solo a Adán, Eva y sus hijos, ¿quién podría querer matarlo? Para entender esto, debemos recordar que Génesis no detalla cada nacimiento o el tiempo exacto entre los eventos. La Biblia se enfoca en los eventos más importantes dentro de la historia de la redención, por lo que no todos los hijos de Adán y Eva fueron mencionados. Solo Caín, Abel y Set tuvieron sus historias registradas. Pero sabemos que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, y considerando la larga vida de los primeros seres humanos, es muy probable que, cuando Caín mató a Abel, la tierra ya estaba comenzando a ser poblada por los descendientes de Adán. E incluso si, en ese momento, solo estaban él y sus padres, Caín sabía que esta situación no duraría para siempre. Cuando dijo que cualquiera que lo encontrara podría matarlo, esto sugiere un mundo en expansión, ya sea en el presente o en el futuro. Sus propios familiares podrían buscar venganza por el asesinato de Abel. Además, su nueva condición de errante y fugitivo lo hacía aún más vulnerable. Sin un hogar fijo, sin protección, cualquier lugar al que fuera podría representar un riesgo. Pero entonces, algo sorprendente sucedió. Dios tuvo misericordia de Caín. Incluso después del terrible crimen, Dios no lo abandonó por completo. Declaró que quien matara a Caín sería vengado 7 veces. Y más que eso, Dios puso una marca sobre Caín para que nadie lo matara. Pero aquí surge otra gran pregunta. ¿Qué era esa marca de Caín? La Biblia no da detalles sobre su apariencia o naturaleza, lo que ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Este es uno de los temas más debatidos de esta historia. A lo largo de la historia, han surgido muchas teorías sobre la marca de Caín. Algunas sugieren que era un signo físico y visible, lo que parece ser la interpretación más probable a la luz del texto bíblico. Otras creen que se trataba de una marca espiritual o simbólica. Sin embargo, lo más importante no es la apariencia de la marca, sino lo que representaba, la garantía de la protección divina para Caín. Aunque era un asesino, Caín no fue condenado a muerte de inmediato. La marca fue un acto de gracia común de Dios, mostrando su paciencia al dar tiempo y oportunidad al pecador. Sin embargo, esta marca no era solo un signo de protección, sino también de juicio. Servía como un recordatorio constante de que Caín estaba bajo la mirada de Dios, incluso en su exilio y alejamiento. Además, exponía su pecado públicamente, dejando claro para todos que había sido condenado por el Señor.
Lamentablemente, a lo largo de los siglos, algunas interpretaciones equivocadas han asociado la marca de Caín con características raciales o físicas. Sin embargo, no hay base bíblica para esto. Estas ideas reflejan solo prejuicios humanos y no forman parte de la intención original del texto sagrado. La Biblia deja claro que la marca fue exclusiva para Caín, un signo único dado por Dios en ese contexto. En ningún momento el texto sugiere que esta marca fue transmitida a otras personas. Sea cual sea su naturaleza exacta, el significado de la marca es claro. Era una demostración de la misericordia de Dios, incluso cuando el pecador estaba bajo juicio. Esto nos enseña que, aunque el pecado trae consecuencias, Dios es longánimo y sigue preservando la vida, dando al pecador la oportunidad de arrepentirse. Pero esta oportunidad no será eterna. Llegará el día en que el llamado de la gracia será retirado y no habrá más tiempo para el arrepentimiento. La marca de Caín también simboliza cómo Dios controla la justicia y la venganza. La Biblia enseña que la venganza pertenece al Señor. Es decir, no le corresponde al ser humano determinar el castigo del pecado, sino al propio Dios, que juzga con justicia y sabiduría. El destino de Caín no sería decidido por deseos humanos de retaliación, sino por el decreto divino. Caín fue expulsado de la presencia de Dios. Esta parte de su historia nos hace reflexionar sobre lo que le sucede al hombre cuando se aleja del Creador y trata de encontrar sentido y seguridad en un mundo marcado por el pecado. El libro de Génesis nos dice que Caín se retiró de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Aunque Dios decretó que Caín sería un errante y fugitivo, la mayor consecuencia de su pecado no fue su condición nómada, sino la separación de Dios. El texto bíblico afirma que se alejó de la presencia del Señor, pero esto no significa que escapó de la soberanía divina, ya que Dios es omnipresente. Lo que Caín perdió fue la comunión y la relación con Dios, y no hay castigo mayor que este, pues es en la presencia de Dios donde encontramos vida, paz y propósito. La expresión tierra de Nod tiene un significado profundo. La palabra Nod significa errante o vagabundo, reflejando la nueva condición de Caín. Por eso, algunos estudiosos creen que Nod no era un lugar geográfico específico, sino una representación de su condición espiritual. Donde quiera que fuera, sería un fugitivo sin raíces, sin descanso y sin paz. Esto nos enseña que el pecado trae inquietud al alma humana y nos impide encontrar verdadera estabilidad fuera de la presencia de Dios. Poco después, el texto bíblico menciona que Caín tuvo una esposa, con quien engendró un hijo llamado Enoc. Esto plantea una pregunta común. ¿De dónde vino la esposa de Caín? Una vez más, la Biblia no se enfoca en estos detalles, solo nos muestra que ya estaba casado. No sabemos si encontró a su esposa antes o después de convertirse en un errante, pero la respuesta es simple. La esposa de Caín solo podría ser una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y tuvieron muchos hijos e hijas. Aunque en tiempos posteriores la ley de Moisés prohibió el matrimonio entre parientes cercanos, al principio de la humanidad estas uniones eran necesarias para cumplir el mandamiento de Dios de poblar la tierra. Además, parece que en ese periodo la genética humana aún no había sido afectada por mutaciones dañinas, lo que evitaba los problemas que surgirían más tarde. Este punto refuerza un principio importante. La Biblia no pretende registrar todos los detalles de la historia humana, sino revelar el plan redentor de Dios y los eventos más relevantes para este propósito. Finalmente, un detalle curioso. Atención, aquí tenemos dos Enoc en la Biblia. Uno es el hijo de Caín, y el otro es el descendiente de Set, que fue padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Es fácil confundirlos, pero son personas diferentes. La palabra traducida como ciudad en el libro de Génesis no significa necesariamente una gran metrópolis, sino cualquier asentamiento rodeado por alguna fortificación. Ahora, podrías preguntarte, si Caín debía ser un errante, ¿por qué construyó una ciudad? Parece contradictorio, ¿no? En realidad, esto muestra la terquedad del corazón humano. En lugar de aceptar el juicio de Dios, Caín intentó, por su cuenta, crear una sensación de seguridad y estabilidad
algo que había perdido por su pecado. Esta actitud refleja un patrón que vemos hasta hoy. El ser humano, incluso sabiendo las consecuencias de sus errores, intenta construir una vida independiente de Dios, ignorando que la verdadera paz solo se encuentra en Él. Lo curioso es que esta ciudad de Caín fue el primer paso hacia el surgimiento de una sociedad organizada sin Dios. Fue un intento de establecer una cultura basada solo en esfuerzos humanos. Y un detalle llama la atención. En lugar de darle a la ciudad un nombre en honor a Dios, Caín la dedicó a su hijo. Aún así, la humanidad continuó desarrollándose a partir del linaje de Caín. Sus descendientes se convirtieron en inventores de instrumentos musicales y herramientas de metal. En otras culturas antiguas, estos descubrimientos se atribuían a dioses y semidioses, pero la Biblia muestra que fueron los propios hombres, aunque pecadores, quienes desarrollaron estas habilidades. Esto nos recuerda que, a pesar de su rebeldía, la humanidad aún lleva la imagen de Dios, con creatividad y capacidad para transformar el mundo a su alrededor. Ahora reflexionemos sobre algunas lecciones prácticas que podemos aprender de la triste historia de Caín y su exilio. Primero, vemos la importancia de prestar atención a las advertencias de Dios. Así como Él advirtió a Caín antes de que cometiera ese terrible pecado, Dios también nos advierte a través de su palabra y el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar estas advertencias y actuar, combatiendo el pecado antes de que tome control de nuestro corazón. Además, cuando Dios confrontó a Caín, le dio la oportunidad de confesar, pero Caín endureció aún más su corazón. Esto nos recuerda la importancia de confesar nuestros pecados con sinceridad. No podemos actuar como Caín y solo lamentar las consecuencias del pecado. Necesitamos arrepentirnos genuinamente y buscar la comunión con Dios. La Biblia nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. La sentencia que Dios dio a Caín también nos muestra que Él es santo y justo. El pecado nunca pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Esto debe llevarnos a temerle y a buscar vivir de una manera que le agrade. Pero, al mismo tiempo, vemos la paciencia de Dios. Así como fue paciente con Caín, también nos da tiempo para arrepentirnos. Caín recibió una marca que simbolizaba la gracia protectora de Dios. Nosotros también pecamos, pero recibimos una marca mucho mayor. La marca de la cruz de Cristo, que nos garantiza perdón y salvación. Otra lección importante que esta historia nos enseña es a confiar en la justicia de Dios. La venganza es solo de Él. Dios escuchó el clamor de la sangre de Abel y no ignoró lo sucedido. Cuando somos agraviados, podemos estar seguros de que Dios, el juez justo, manejará todas las cosas de acuerdo con su perfecta justicia. No necesitamos cargar con el peso de la venganza. Podemos dejar todo en sus manos. Siguiendo la historia, vemos que la vida de Caín en la tierra de Nod nos enseña algo profundo. Cuando estamos separados de Dios, nuestro corazón nunca encuentra la paz. Podemos buscar seguridad material, éxito o cualquier otro tipo de realización. Pero nada puede reemplazar la comunión con Dios. Solo en Cristo encontramos descanso para nuestras almas. Nos invita a acudir a Él cuando estemos cansados y abrumados y promete darnos el alivio que tanto necesitamos. Esto nos alerta sobre un gran peligro, la vanidad de los logros sin Dios. La ciudad de Caín nos recuerda que todo esfuerzo humano, sin Dios, es vacío. Podemos construir grandes imperios, desarrollar la cultura y lograr progreso material. Pero sin la comunión con Dios, todo esto deja de tener sentido. Como escribió Salomón en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No sabemos exactamente el tamaño o la importancia de la ciudad que Caín construyó, pero sabemos que, al final, no pudo resistir las aguas del diluvio. Esto nos muestra que cualquier cosa que construyamos sin Dios está condenada a la destrucción. Por tanto, debemos edificar nuestra vida sobre un fundamento sólido, Cristo. El salmista nos recuerda que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Al final, la vida de Caín sirve como advertencia de que el pecado nos separa de Dios y nos lleva a la inquietud.
pero al mismo tiempo nos recuerda la paciencia y la misericordia de Dios, que continúa sosteniendo a la humanidad y llamándonos a la reconciliación por medio de Cristo. Ahora quiero saber, ¿ya conocías esta historia? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del destino de Caín? Escribe en los comentarios y suscríbete al canal.